Este es un lugar ideal como para preguntarle a la gente de qué país cree que soy. Sri Lanka. Sri Lanka. Sri Lanka. Somos srilanqueños. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos que tener primero muchísimo cuidado. Hoy tenemos una misión. Hoy vamos a ir a conseguir ropa y un corte, porque yo creo que ya doy un poquito de pena. Yo creo que ya alguien se me puede acercar y me puede ofrecer comida, me puede ofrecer dinero, y no queremos eso. Además queremos camuflarnos en la sociedad pakistaní, que tengo que decir que aquí ni siquiera es necesario. Más bien, vestido de turista, la gente me trata mejor. Es uno de los países más hospitalarios que he visitado en mi vida. La gente se acerca a usted sin ninguna segunda intención a saludarlo, le presenta al papá si lo tiene cerca, le ofrece té, le ofrece comida si está a la mano. Entonces la verdad es un país encantador, con gente encantadora, pero vamos a mezclarnos. Vamos a ver si logramos conseguir un traje como este que trae el señor de la moto, o como estos que viste todo el mundo por aquí. Además, si es posible, nos vamos a hacer un corte de estilo árabe. Que ojo, algo muy interesante es que este país en realidad no es un país árabe. Yo no sé por qué yo tenía la idea, tal vez muchos de ustedes la tengan, de que toda esta zona del mundo son árabes, pero no, árabes son los de Arabia. Perdonen mi ignorancia. Aquí, si no me equivoco, ahí me disculpan, son indios, porque recuerden que hace menos de 100 años todo era como la gran India, un solo país, y se separaron en diferentes. Y además el idioma es urdu, ni siquiera es árabe, aunque se escribe parecido. Para nosotros es completamente diferente. Y Afganistán tampoco son árabes, es otra zona del mundo. Me disculpan, pero yo me estoy apenas enterando de esto. Entonces nos vamos a buscar un estilo árabe, porque aquí hay mucha influencia árabe, pero no son árabes aquí. Estamos en un mercado donde hay altas posibilidades de dos cosas. Uno, de conseguir un atropello en cualquier momento. Y dos, de conseguir un ofertón. ¿Se imaginan yo vestido de esposo, de novio, con un traje de estos? Señor, no señor, ¿qué está haciendo? Hay que huir de aquí. Solo espero que no sean reales. Ojo, cuidado que estamos llegando. Salam, salam. La gente, como les dije, es exageradamente amable por aquí. Tenemos a elegir, vamos a buscar. Uy, si queremos andar exóticos, excéntricos, existe la posibilidad. Vamos a elegir, a ver qué. Me sacaron todos los colores a elegir, pero vean qué curioso el pantalón, o al menos la parte de abajo. Yo entro aquí 2 veces. Pero es que así es, ahorita les enseño cómo es que hay que ponérselo, pero vean, de hombro a hombro. No hombre, si ese que me enseñó me dijo que es pequeño, de los nuevos. Este es el clásico. Vean el tamaño de este pantalón. Y este es el de personas como yo. Si usted fuera más grueso, imagínense a dónde llegaría este pantalón. La amabilidad de los vendedores es increíble. Sacan todos los colores que tienen disponibles y se los enseñan sin pereza. No como cuando uno llega a una tienda en Latinoamérica que le ponen así las cosas a ver si usted las quiere comprar. No, aquí sin yo pedírselo me ha enseñado todo lo que tiene disponible de mi tamaño. Ojo, ojo papá, ya casi les enseño esto. ¿Significa que es bueno? Good, good. Ay, papá. Nada más vean, bichos, a quién tenemos por aquí que no estaba muerto ni andaba de parranda. Lo vamos a mudar. Yo creo que Charlie puede salir con pakistaní. ¿Será? Puede salir con pakistaní para la casa, así que lo vamos a chanear el día de hoy. Amigos, compra realizada con éxito. Aún no nos lo vamos a poner. Vamos a esperar a que nos hagan el corte para ver la transformación completa, para verlo como se debe. Pakistanitico. Eso. Pakistantico. Y estoy asombrado, la verdad, con lo amables que son incluso los vendedores. No sé en otras zonas tal vez más turísticas, pero al menos aquí nada de precio turista, nada de que vale el doble y después me lo baja a la mitad. No, me hizo descuento sin yo pedírselo por comprarle 2. Imagínense que la kurta, que es como se llama, y la pajama, que es como el pantalón, nos lo dejó todo en 10,000 colones, en $20 los 2 trajes completos. Por cierto, he visto muchos comentarios preguntando por el Charlie. El Charlie ha estado detrás de todos los reportajes que ustedes han estado viendo en los últimos días, de los mejores definitivamente
que hemos grabado en el canal de la mano del Charlie en la cámara. Y además también ya tenemos un mes de viaje. Y recuerden que es el primer viaje que hace Charlie en la vida. Háganle para acá, se complicó el tránsito. Entonces cuéntenos, Charlie, nárrenos, ¿cómo se ha sentido? No, definitivamente otro mundo. Pasamos de estar en tribus, de escuchar a un león en la madrugada, ahora estar en las calles de Pakistán. En esta locura. Ha sido bastante retador por el tema de la comida, vamos a ver, por el tema de la cantidad de vuelos. Bastante retador, llámese diarrea. No voy a especificar nada. Bastante retador, claro. Incluso con el tema de las comidas, vamos a ver, a pesar de que estamos desde este lado del mundo, igual hay muchas diferencias en los condimentos. En el chile, por ejemplo, en Pakistán, a todo le quieren echar chile. Muchas cosas. Salir todos los días de madrugada, acostarnos tarde claro. trabajando. O sea, yo al menos estoy un poco más acostumbrado al rol, pero claro. Para Charlie, que es la primera vez que lo hace, no es tan sencillo. No, definitivamente. Pero ya a este punto definitivamente estamos acomodados al rol. Estamos a las verdes, compadres. Cualquiera pensaría que este es un bazar, una avenida en la que usted tiene que entrar y salir caminando, pero negativo. Usted entra y sale en carro, en moto, como sea posible. Todos los vehículos pueden entrar aquí a pasar junto con los peatones. Amigos, para conseguir un estilo local, obviamente tuvimos que venir a una barbería local donde mejor vamos a dejar que el hombre se luzca, que se vuelva loco en esta cabeza o en esta barba más bien, a ver qué logra sacar. Al parecer aquí marcan con tijera en lugar de con Gillette. ¿Será este el secreto que nos han ocultado durante toda la vida? Me ofrecieron ayuda con esta barba blanca que tengo, que si la quiero tener más negra, le dije que obviamente que sí. Y me trajo esta mezcla que me va a poner, que dice que me vas a poner la barba negra. Barba negra me van a decir ahora aquí en Pakistán. Amigos, yo no sé si ustedes están listos para ver esto, pero yo no lo estaba hace un rato. Así nos dejaron, vean este estilo, vean cómo nos vemos ya con la curta, con el pantalón, que es enorme. Uno simplemente le hace un nudo porque es gigante, como ustedes vieron. Este es el estilo que nos dejaron, y lo que más me extraña ver de mi rostro en un espejo es este delineado que ando en los ojos. Además, vean los cortes finos de la barba. La barba la dejaron completamente negra, y algo curioso es que nadie me va a ver extraño en la calle por andar los ojos delineados. Se podría pensar en otras partes del mundo que esto es algo de mujeres, pero aquí no. Aquí, si usted se quiere vestir chaneado, si quiere andar élite, tal vez de manera tradicional, usted se arregla los ojos, o incluso a los niños en las zonas rurales, y cuando hace mucho calor, cuando estamos en verano, que hace de 30 grados para arriba, les delinean los ojos porque se cree que eso hace que le haga menos daño a la vista, que el sol le haga menos daño. Entonces es común ver a los niños con los ojos negros. También se cree que sirve para la envidia, el mal de ojo y diferentes cosas de esta cultura, pero no sé, a mí me parece bastante extraño llevar los ojos negros, pero me gusta el estilo de la barba, la verdad. A la menos me lo dejo. Cuéntenme ustedes en los comentarios si me veo o no como el príncipe de Arabia, como el próximo rey de Pakistán. De hecho, que ahora en la calle me da curiosidad si la gente pensará que yo soy turista o si ya me confundirán con locales o con extranjeros aquí de la zona, qué sé yo, de Irán, o que vengo de Egipto. ¿Qué podrán pensar? Sería una buena idea preguntarles. Este es un lugar ideal como para preguntarle a la gente de qué país cree que soy. मेरा ख्याल से श्रीलंका Sri Lanka. Somos srilanqueños. लड़का किस मुल्क का लग रहा है Palestina Palestina. Palestina. Thank you. ¿De qué país creen que soy? Sri Lanka Sri Lanka.
Están dudando, están dudando. Morocco. Marruecos. No. Azerbaiyán. 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 No. Are you from any Muslim country? No Muslim country. No, Muslim country. No, me están preguntando que soy musulmán o de un país musulmán. Spain. Yeah. I'm from Latin America. Oh, Costa Rica. Costa Rica. Yeah, Costa Rica. Thank you very much. Really. Como vieron, amigos, descubrimos hoy que en el mundo usted puede ser lo que quiera. Basta con mudarse, delinearse los ojos, hacerse una barba recta, comprar unas prendas de 5,000 colones, $10 y nueva vida. Nueva vida, nueva nacionalidad, nuevo de todo. Solo nos falta hablar ahorita urdu y ya. Un dato curioso aquí de Pakistán es que es completamente normal que los hombres vayan de la mano y que los hombres anden maquillados los ojos. Las dos cosas, nada es mal visto en la calle. El símbolo de las manos es de amistad y el de los ojos ya les expliqué. ¿Qué dice Charlie? ¿Qué opinas? No tenía fe, pero en este momento vamos a salir de aquí a hacerme esa barba. Charlie no tenía fe de lo que me iban a hacer, de hecho que no se lo quiso hacer y ahora tiene envidia. Ahora, vea, el más vivo ejemplo del mal de ojo. Qué dicha que me puse esto negro aquí, porque tenemos los enemigos cerca. Es muy curioso como la barba, no sé si ven aquí triángulos, cuadrados, aquí también una línea recta. Es bien curioso como incluso el bigote aquí un cortecito cuadrado, como hicieron todos los cortes, me gusta mucho. Este es un restaurante finón de Pakistán, estamos en una buena área de Pakistán, una zona cara, y estoy revisando el menú y la hamburguesa especial de la casa vale 2,000 colones aquí en este restaurante, $4. Unos dedos de pescado valen 3,000 colones. Todo es exageradamente barato en un lugar caro. ¿Qué nos iremos a encontrar en la calle? Deditos de pescado de $6, 3 rojos en un restaurante donde le sirven a usted en traje entero, para que vean lo finos que andamos. Yo lo siento demasiado barato. El pescado está tan bueno que incluso cuesta agarrarlo porque se deshace la carnita. Delicioso, picante porque estamos en Pakistán y aunque usted lo pida sin picante, siempre va a tener picante en este país, pero rico. Amigos, acabo de recibir un servicio que no había recibido nunca en la vida. Allá atrás hay un muchacho en la puerta del baño que abre la puerta del baño, luego uno entra, le abre la puerta del sanitario, cuando usted sale lo está esperando con la mano en el tubo, listo para que usted simplemente meta las manos, con la mano en el jabón para que usted ponga y él estripar el jabón y después con una servilleta para que usted se seque las manos. Un servicio completo, yo no toqué una sola puerta, nunca había recibido algo así. Charlie, ¿será que tenemos cara de jeques? Yo sí. ¿Será que tenemos cara de príncipes árabes? Puede ser Por posible. eso nos atienden de esta manera ahora. Amigos, quiero aprovechar este video para aclarar ciertas cosas acerca del sorteo del iPhone 15 completamente nuevo que tengo para ustedes. Es un iPhone original, desbloqueado, funciona en cualquier parte del mundo, en cualquier país, así que ustedes pueden participar desde donde sea que se encuentren. Recuerden que para ganárselo, lo único que tienen que hacer es seguirme en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, suscribirse al canal de YouTube e interactuar. Esa es la manera de participar. Compartir videos, comentar videos, darle like a fotos, a videos, a todo, interactuar con todo el contenido, incluso en mis historias de Instagram, de Facebook, ustedes me pueden comentar lo que sea mientras lleve el hashtag ArayaVlogs para yo saber que ustedes están viendo este video que estoy haciendo para mis suscriptores, para los reales que están aquí en el canal, viendo los videos y apoyando siempre. Porque quiero que este teléfono sea para ustedes. No tienen que pagar absolutamente nada, cuidado, caen en estafas, probablemente van a haber páginas o personas que van a intentar estafarlos, que van a decirles, ustedes son los ganadores, deposítenme tanta plata. No, revisen que sea mi cuenta, la cuenta real con
con los seguidores y los suscriptores que tenemos para que no los estafen. No vayan a caer en nada. Yo no les voy a pedir plata de nada. Además, el sorteo lo vamos a hacer a finales de abril y yo voy a estar anunciando en mis redes quién va a ser el ganador, cómo va a ser la dinámica y toda la cuestión. Y ya yo lo voy a contactar y le voy a enviar el teléfono o ahí nos arreglaremos. Pero cuidado, los estafan. Entonces así es como está la dinámica del iPhone para que vayan a participar, no caigan en estafas y se los lleve uno o una de ustedes. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció esta transformación, qué les pareció la barba, los ojos, el traje que andamos ahora, qué les ha parecido Pakistán. Coméntenmelo todo por ahí, no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que ahora se camufla entre los pakistaníes.